Hola a todos y bienvenidos. En el video anterior nosotros dimos la definición de campos vectoriales. En este video me gustaría citar un catálogo de ejemplos de algunos campos vectoriales con el objetivo de mejorar nuestra noción de campos vectoriales. La noción, digamos, intuitiva de un campo vectorial es que es una función que asigna a cada punto de cierto espacio un vector. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, a cada puntito le asigna un vector cada uno de distinta magnitud. Obviamente no podemos mostrar toda la infinidad de vectores que hay en este espacio, ya que graficarlo sería imposible, pero tenemos una buena noción de cuál es su forma y qué está sucediendo. Algunos sistemas algebraicos computarizados son capaces de trazar campos vectoriales en 2 o 3 dimensiones. Da una mejor impresión del campo vectorial, de lo que es posible, de lo que nosotros podemos alcanzar o de lo que las posibilidades ofrecen de trazarlos simplemente a mano, es decir, con lápiz y papel, porque la computadora puede trazar una gran cantidad de vectores representativos y además lo hace a gran velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos estos campos vectorial, f de x y y igual a y por seno de x, y nosotros tenemos aquí f mayúscula de x y y igual a logaritmo natural de 1 más y al cuadrado, logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Entonces, la figura muestra un diagrama computarizado, un diagrama de computadora del campo vectorial en el ejemplo que acabamos de ver en este ejemplo. Y bueno, las figuras muestran otros dos campos vectoriales. Vamos a observar que la computadora escala las longitudes de los vectores para que no sean demasiado largas, ¿sí? Sin embargo, sean proporcionales a sus longitudes reales, ¿de acuerdo? Entonces, esto mejora la noción de lo que nosotros vemos en este campo vectorial. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dibuje el campo vectorial en R3, es decir, en 3 dimensiones, dado por f de x, y, z igual a z por k vectorial. ¿Sí? Entonces, con esto nos referimos de que, bueno, z está multiplicando al vector unitario k en esta notación de IJK. Entonces, de vectores unitarios. El boceto se muestra en la siguiente figura, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una colección de puntitos y a cada uno de los puntos, por supuesto, se le asigna una flecha que representa un vector. Observe que todos los vectores son verticales y apuntan hacia arriba por encima del plano XY o apuntan hacia abajo por debajo del plano XY. La magnitud aumenta con la distancia desde el plano XY, es decir, entre más lejanos están del plano XY, mayor longitud van a tener estos vectores, más largos van a ser, ¿sí? Entonces pudimos dibujar el campo vectorial en el ejemplo anterior a mano debido a su fórmula particularmente simple. Sin embargo, la mayoría de los campos vectoriales tridimensionales son prácticamente imposibles de dibujar a mano, por lo que debemos recurrir a programas informáticos, programas de computadora. Los ejemplos se muestran en las siguientes figuras. Noten lo complejo que sería hacer estos dibujos de los campos vectoriales tridimensionales simplemente usando lápiz y papel, ¿no? O sea, hacerlos a mano. Por ejemplo, aquí tenemos este campo vectorial. Bueno, esta representación del campo vectorial, donde f mayúscula está dado por la función f mayúscula de x, y, z igual a y por i más z por j más x por k. ¿Sí? Bueno, estos vectores unitarios en 3 dimensiones. Aquí tenemos otro dibujo de un campo vectorial que está dado por la función f mayúscula de x, y, z igual a y por i menos 2j más x por k. Y por último aquí tenemos otro dibujo de otro campo vectorial un poquito más caótico. Se ve bastante interesante. Y este está dado por f de x, y, z igual a y entre z por i más x entre z por j más z entre 4 por k.
Ahora veamos otra ejemplificación. Imagina un fluido el cual, vaya la redundancia, fluye de manera constante a lo largo de un conducto de una tubería y sea v de x, y, z el vector de velocidad en un punto x, y, z. Entonces, v asigna un vector a cada punto de x, y, z en cierto dominio E. ¿Sí? Este dominio E va a ser el interior de la tubería, ya que tenemos ahí un flujo. Entonces, V es un campo vectorial en R3, ya que esta tubería está en 3 dimensiones, llamado campo de velocidad. Un posible campo de velocidad se ilustra en la figura a continuación, ¿sí? Entonces, la velocidad en cualquier punto dado está indicada por la longitud de la flecha. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo típico de una tubería en donde se da un efecto muy interesante que es la rarefacción. Es decir, al aumentar el diámetro de esta tubería, la densidad del flujo podría disminuir si es algún material compresible, es decir, si es, por ejemplo, un gas, ya que si es un líquido, bueno, como la mayoría de los efectos hidráulicos, los líquidos, pues no son compresibles. Esto es decir, no me refiero a comprensible de comprender, por supuesto que no, me refiero a compresible de comprimir, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos del fenómeno de los líquidos que no los podemos comprimir y entonces lo que va a suceder es que van a abarcar un mayor diámetro en esta tubería, suponiendo que su corte transversal sea una circunferencia. Y por supuesto, su velocidad va a disminuir. Hay fenómenos de tráfico donde, de hecho, ustedes pueden notarlo en algún lugar de su ciudad. Noten ustedes que cuando se tienen pocos carriles para transitar en un vehículo, hay mucho tráfico en esta zona, pero de pronto aumenta a más carriles disponibles para los vehículos. Entonces, la densidad de vehículos baja, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo similar, ¿sí? La densidad baja en caso de que sea un gas. En el caso de los fluidos, a diferencia aquí del fenómeno de tráfico, el fluido iba a cierta velocidad. Noten ustedes la longitud de las flechas de estos vectores que asigna a los puntos. Y por supuesto, al ser una mayor área, disminuye la velocidad y la longitud de las flechas es más corta, ¿sí? Esto no necesariamente se cumple en un flujo de vehículos, ¿sí? Sí hay cierta rarefacción, es decir, la densidad de vehículos baja, pero no necesariamente su velocidad baja. De hecho, muchas veces tiende a bajar la velocidad en lugares donde la densidad vehicular es alta y la velocidad tiende a subir cuando la densidad vehicular es baja. Pero bueno, esos son fenómenos extremadamente interesantes de modelación de flujos. Y se usan también mucho por ejemplo, en el diseño de los motores de los vehículos, ya sea que estén viajando los gases de admisión, bueno, en los vehículos que tienen que están turbocargados, es decir, que tienen un ventilador tanto en la entrada de gases del motor como en la salida, pues se suele enfriar, se usa este fenómeno para enfriar los gases que ingresan al motor y bueno, esto suele mejorar las prestaciones del vehículo. También para evitar los sonidos que emiten los motores de combustión interna, los cuales pueden ser bastante fuertes y representan contaminación auditiva en las ciudades. También se usa este tipo de modelos para mitigar esos ruidos, especialmente en los mofles de estos vehículos. Bueno, entonces los campos de velocidad también ocurren en otras áreas de la física. Por ejemplo, el campo vectorial en el primer ejemplo de este video podría usarse como el campo de velocidad que describe la rotación en sentido antihorario de una rueda.
Bien, entonces incluso el ejemplo que mostramos en el video pasado, en esta serie de videos dedicados a campos vectoriales. Bien, veamos otro ejemplo. Eh, la ley, ese es un ejemplo clásico, ¿no? La ley de gravitación de Newton establece que la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos objetos con masa m minúscula, típicamente una masa más pequeña, y m mayúscula, una masa más grande, es simplemente la magnitud de F es igual a m minúscula por m mayúscula por g entre r al cuadrado, donde r típicamente denota esta distancia entre objetos y g es la constante gravitacional. Este es un ejemplo de una ley del cuadrado inverso. Entonces, supongamos que el objeto con masa m mayúscula está ubicado en el origen, es decir, en las coordenadas 0, 0, 0. Por ejemplo, m mayúscula podría ser la masa de la Tierra y el origen estaría en el centro de la Tierra. Sea x vectorial igual a x, y, z, el vector de posición del objeto con masa m minúscula, el que tiene menos masa. Entonces, R es simplemente igual a la magnitud de nuestro vector X, ¿sí? Bueno, entonces R elevado al cuadrado es la magnitud de nuestro vector X elevado al cuadrado. La fuerza gravitacional ejercida sobre este segundo objeto actúa hacia el origen. Y el vector unitario en esta dirección es el siguiente. Vamos a tener que es menos x vectorial entre la magnitud de x. Por supuesto, esto es un vector normalizado y obviamente va a ser unitario, ya que dividimos el vector entre su magnitud. Por lo tanto, la fuerza gravitacional que actúa sobre el objeto x vectorial igual a el vector x, y, z es la siguiente. Entonces, esta fuerza es f de x vectorial igual a menos m minúscula por m mayúscula por la constante de gravitación entre la magnitud del vector x elevado al cubo por el vector x. Bien. Y bien, en física a menudo se usa la notación r vectorial en lugar de x vectorial. De hecho, esto se puede ver en la lista de videos que ustedes pueden encontrar en este canal dedicados al estudio de la física. Entonces, esta notación de r vectorial en lugar de x vectorial es usada para el vector de posición, por lo que puede ver la fórmula anterior escrita de la forma f igual a menos m minúscula por m mayúscula por la constante gravitacional, que a veces se escribe con g minúscula, entre r al cubo por r, ¿de acuerdo? Donde r al cubo, que no es vectorial, se refiere a la magnitud de este vector y aquí r sí aparece en forma vectorial, ¿de acuerdo? Entonces la función dada por la ecuación anterior es un ejemplo de un campo vectorial llamado campo gravitacional. Esto porque asocia un vector, que es la fuerza F mayúscula, con cada punto X en el espacio. Muy bien. La fórmula anterior es una forma compacta de escribir el campo gravitacional, pero también podemos escribirlo en términos de sus funciones componentes usando dos hechos. El primero de ellos es que x vectorial es igual a x en la dirección y más y en la dirección j más z en la dirección k, y el hecho de que la magnitud de x es simplemente por el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos que f de x, y, z es igual a menos m minúscula por m mayúscula por g por x entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios por i, donde tenemos también el mismo coeficiente, en este caso multiplicado por y va a estar en la dirección j, y vamos a tener también el mismo valor multiplicando la coordenada z, en este caso en la dirección k, para la notación IJK. Entonces, este F mayúscula es un campo gravitacional y lo vamos a mostrar en la siguiente figura.
Noten ustedes que entre más cerca esté el punto del origen, más grande es la fuerza que se ejerce y por lo tanto la flecha es más grande. Mientras que conforme estamos más lejos del origen, bueno, la flecha de la fuerza de gravedad es muchísimo más pequeña, lo cual coincide con lo que nosotros podemos experimentar en la realidad, ¿sí? Por ejemplo, entre más lejos estemos del planeta Tierra, menos fuerza de gravedad vamos a experimentar. Veamos otro ejemplo. Suponga que una carga eléctrica Q está ubicada en el origen. Según la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica F de X ejercida por esta carga sobre una carga Q minúscula ubicado en el punto X, Y, Z con vector de posición X vectorial igual a X, Y, Z es la siguiente. Entonces vamos a tener que F de X vectorial es epsilon por Q minúscula por Q mayúscula entre la magnitud de x elevada de x vectorial elevada al cubo. ¿De acuerdo? Donde epsilon es una constante que depende de por supuesto, de las unidades utilizadas. Ya vimos que Q mayúscula es una carga ubicada en el origen, Q minúscula es otra carga ubicada en el punto X, Y, Z. Ajá. Entonces, para cargas similares, aquí creo que se me fue una O. Entonces, para cargas similares tenemos que Q minúscula por Q mayúscula es igual con 0 y la fuerza es repulsiva, porque a diferencia de las cargas tenemos que Q minúscula por Q mayúscula es menor que 0 y bueno, la fuerza en este caso va a ser de atracción, es una fuerza atractiva. Entonces, aquí observe la similitud entre la fórmula de la fuerza gravitacional que nosotros tenemos aquí a la izquierda, que actúa sobre el objeto, del ejemplo que acabamos de ver anteriormente, y la fórmula de la fuerza eléctrica ejercida por esta carga sobre una carga ubicada en un punto, digamos el punto X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, hay bastante similitud, donde por supuesto la atracción o la repulsión va a depender del símbolo de Q minúscula por Q mayúscula. Si el símbolo es negativo, pues obtenemos el caso de la gravedad, es decir, tenemos el caso donde la fuerza es atractiva, como lo acabamos de mencionar. Entonces, ambos campos vectoriales son ejemplos de campos de fuerza. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.